Buenas noches, nosotros somos el grupo 1 del NRC 102 del grupo de el Diplomado de Gestión Tributaria. Bueno, vamos a hablar sobre el procedimiento tributario. ¿Qué es el procedimiento tributario? Pues lo conocemos como el conjunto de actuaciones administrativas que se realizan para velar por que los tributos o los impuestos estén recaudados correctamente y se hagan de manera oportuna, esto con el fin de financiar los presupuestos de las entidades territoriales o del gobierno nacional. Con este procedimiento es donde se regula la relación entre el sujeto activo, en este caso el gobierno, las entidades territoriales, y los sujetos pasivos, que somos los contribuyentes, ya sea persona natural, persona jurídica, gran contribuyente, etcétera. Pues este procedimiento, pues muchas veces las actuaciones las hacen más que todo son responsabilidad del contribuyente, y en el caso del Estado pues es la DIAN o las secretarías de haciendas tanto del departamento como distritales o municipales. De estas se derivan las obligaciones fiscales. ¿Qué son las obligaciones fiscales? Las obligaciones fiscales son las mismas obligaciones tributarias, y estas se dividen en dos grandes partes que dan la obligación sustancial y la obligación formal. La obligación sustancial es la que se refiere al pago de la obligación tributaria, o sea, es el hecho de pagar la obligación, entregar el impuesto y con esto financiar los presupuestos nacionales. Buenas tardes, hoy le hablaremos sobre el procedimiento tributario. La parte que me toca a mí es obligaciones formales. Las obligaciones formales son todos los procesos, procedimientos y diligenciamientos que las personas deben realizar ante el Estado en el cumplimiento de las obligaciones. Algunos ejemplos de obligaciones formales encontramos la declaración, la inscribirse al RUT, expedir la factura, reportar información exógena, atender requerimientos administrativos tributarios y inscribirse en un régimen común o simplificado. También hablaremos sobre la información del contribuyente. La información del contribuyente de las personas físicas o jurídicas que son llamadas a soportar sus obligaciones económicas, las cuales serán la titular de la capacidad económica que da lugar a la generación del impuesto. Los formularios para el cálculo y diligenciamientos, podemos decir que son los documentos oficiales vigentes para la declaración o pagos tributarios nacionales. La determinación de la base gravable y liquidación privada. Como todos sabemos, los impuestos, hay impuestos que son directos e indirectos, los cuales debemos calcular el impuesto a pagar sobre la base gravable. Esta cantidad sobre la cual nosotros sacamos el impuesto no siempre son las mismas. Todo debe llevarse a medida que la ley nos exija la base como tal. Mi nombre es Claudia Patricia Penagos y a continuación les voy a hablar sobre la sanción mínima que se debe pagar por las obligaciones incumplidas o mal cumplidas con la DIAN, que es un valor equivalente a 10 VTs, que este valor para el 2019 está en 34.270 pesos, multiplicado por 10 da un valor de 343.000 pesos, porque se aproxima.
Esto está considerado en el artículo 639 del Estatuto Tributario. ¿Cuándo se presenta? Cuando se debe corregir una declaración tributaria, cuando no se presenta, cuando no se entrega la información que ha solicitado la DIAN. Sanción por corrección. Corrección voluntaria a la declaración de renta en la cual se incrementa el impuesto a cargo o se disminuye el saldo a favor. El monto es del 10% del mayor valor del impuesto o menor saldo a favor si se corrige antes de la notificación de la DIAN. O el monto es del 20% si se corrige después de dicha notificación. Sanción por extemporaneidad. Da origen a la presentación de declaración de renta con posterioridad al plazo límite. El monto es del 5% sobre el total del impuesto a cargo por cada mes o fracción de retrasos, sin que exceda el 100% del impuesto a cargo si se presenta la declaración antes de ser emplazado por la DIAN, es decir, antes de ser notificado. El monto después de ser emplazado es del 10% sobre el total de impuesto a cargo por cada mes o fracción de retrasos sin que exceda el 200% del impuesto a cargo. Sanción por no declarar. Los contribuyentes que estando obligados a presentar una declaración tributaria y no lo hagan, se les impone la sanción por no declarar. La sanción por no declarar consiste en una multa económica que se impone al contribuyente que estando obligado a presentar una determinada declaración no lo hace. La sanción por no declarar está regulada por el artículo 643 del Estatuto Tributario y puede representar hasta el 20% de los ingresos o consignaciones del periodo no declarado. Existen varios tipos de declaración no presentada. La primera, sanción por no presentar declaración en la renta. Es del 20% de los ingresos, consignaciones o los ingresos brutos de la última declaración de renta. Dice el numeral primero del artículo 643 del Estatuto Tributario. En este caso hay tres posibles bases para calcular la sanción por no declarar. Primera, total de las consignaciones del periodo no declarado. Segundo, total de ingresos brutos del periodo no declarado. Y tercero, los ingresos brutos de la última declaración presentada. En caso de que exista más de una, se tomará la más alta. Sanción por no presentar la declaración de IVA. Tratándose de la declaración del impuesto a las ventas, la sanción por no declarar es del 10% sobre las consignaciones o ingresos brutos del periodo no declarado, como lo señala el artículo 2, el numeral 2 del artículo 643 del Estatuto Tributario. Sanción por no declarar el impuesto al consumo. La sanción por no presentar la declaración del impuesto al consumo es la misma que aplica el impuesto a las ventas, contenida en el numeral 2 del artículo 643 del Estatuto Tributario, o sea, del 10% sobre las consignaciones o ingresos brutos del periodo no declarado. Sanción por corrección aritmética. Cuando al diligenciar una declaración tributaria se incurre en un error aritmético y de ello se deriva menor impuesto o mayor saldo a favor, es preciso hacer la corrección y liquidar la respectiva sanción. Según el artículo 697 del Estatuto Tributario, se presenta error aritmético en las declaraciones tributarias cuando a pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a hechos imponibles o bases gravables, se anota como valor resultante un dato equivocado. 2. Al aplicar las tarifas respectivas se anota un valor diferente al que ha debido resultar. 3. Al efectuar cualquier operación aritmética resulte un valor equívoco que implique un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante o un mayor saldo a favor para compensar o devolver. Cuando la administración de impuestos efectúe una liquidación tributaria y resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante o un menor saldo a su favor
Para compensar o devolver, se aplicará una sanción equivalente al 30% del mayor valor a pagar o menor a saldo favor determinado, según el caso, sin prejuicio de los intereses moratorios a que haya lugar.